Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan. Ya sabes lo mejor. Mis besos te hacen bien al corazón. Me necesitas. Ya sabes. Encontrá tu hogar con Adrián Marcado. ¿Qué es crecer para vos? ¿Fuiste a entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continuamos con la cobertura especial de C5N en este día que se va a aprobar, ya no este día, va a ser mañana, el presupuesto 2019, el último de la primera gestión, lo ponemos entre signo de preguntas, de Mauricio Macri, y sigue ahí Iván Jagroski con nueva información. Iván, ¿cómo andás? Bien, Darío, efectivamente, la información que tenemos de último momento tiene que ver con que muy posiblemente, te diría casi con certeza, en la reunión que van a tener mañana el bloque del Partido Justicialista determinará que va a ser Miguel Ángel Pichetto, el consejero de la magistratura, uno de los dos consejeros de la magistratura, representantes del justicialismo en este órgano colegiado que, como decíamos, sanciona jueces, también los nombra y también puede correrlos de su cargo. Está en discusión quién va a ser el otro o la otra. Se encamina a que la incorporación de Ada Iturres de Capellini, como decíamos con Gaby antes, una de las 3 senadoras de Gerardo Zamora, se incorpore al bloque de Argentina Federal. ¿Por qué va a primar o por qué a esta hora prima este criterio en lugar que del que conversábamos antes? Bueno, porque lo que plantean acá en el Senado es que la ley es clara y habla que el bloque, no el interbloque, el bloque con mayor cantidad de senadores pone 2 representantes en el Consejo de la Magistratura, y el bloque que le continúa en cantidad de representantes aquí en la Cámara Alta pone el que le sigue. Además de la poca confianza, hay que decirlo de esta manera, que le tenían varios ejecutivos provinciales a Rodolfo Urtubey, que es quien era hasta, o quien va a ser hasta el recambio, uno de los 2 representantes del Consejo de la Magistratura por el Partido Justicialista, pedido por gobernadores, pedido por jueces y además con el objetivo directo de que el gobierno no tenga una mayoría automática de 2/3, posiblemente te dirá que casi con certeza va a ser el camino que va a recorrer mañana a la mañana el Senado de la Nación, y finalmente Miguel Ángel Pichetto y posiblemente Ada Iturres de Capellini terminen siendo los consejeros por el Partido Justicialista. Resta determinar, entiendo por la información que tenemos a esta altura, que será una mujer quien va a representar al radicalismo ante la finalización del mandato de Ángel Rosas, del ex gobernador de la provincia del Chaco. A las 2:30 de la tarde empezó el debate ahí en el Senado. Hubo concentración, movilización afuera, pero no fue lo que fue el día de la votación en la Cámara Baja. Pero algún que otro incidente hubo, que sé que lo estaba siguiendo Iván, fue mucho más tranquilo también adentro del recinto, ¿no? Lo que se vivió, y no tuvo que ver con ese día. Sí, acá hay una frase que, bueno, justamente uno de las figuras que hablamos antes, que es Pichetto, que dice esto no es diputados, ¿no? Como manifestando una diferencia clara entre el clima que se vive y el tono con el que se discute en la Cámara Alta que en la Cámara Baja. También esto lo comparten las autoridades de la Cámara de Diputados cuando dicen que aquello, bueno, es algo más jodido, y discúlpenme lo coloquial, y que esto es un spa. Así es como se ven cada una de las cámaras aquí en el Congreso. Lo cierto es que afuera hubo algunos incidentes, hubo algo extraño, hubo detenidos, como 4 o 5 personas, exactamente, rompiendo baldosas, pero que estaban absolutamente en soledad, que no estaban encuadradas en ninguna organización. Terminaron deteniendo a 2. Una de esas personas fue
fue, o por lo menos lo que dijo la diputada del kirchnerismo, Luana Volnovich, dijo que era una de las personas que estaba en la carpa con ellos, que estuvo mal detenida, que estuvo mal identificada. Lo cierto es que esos incidentes, más el cementerio de la Recoleta, más lo que ocurrió en la casa del juez Bonadío, te configuran un día, bueno, accidentado, mínimamente accidentado, pero accidentado al fin. No estoy diciendo que lo que ocurrió en el Congreso esté conectado con lo que ocurrió en la Recoleta y en lo de Bonadío. Sí digo que lo que ocurrió en la Recoleta está conectado con lo que ocurrió en lo de Bonadío y, como decíamos anteriormente, las fuerzas de seguridad no descartan que haya otro evento de esta naturaleza que, como me decía un funcionario del gobierno de la ciudad, yo le planteaba, bueno, fueron cuestiones marginales. Me dice, sí, está bien, me dice, una cuestión marginal que te puede matar a una persona. Digamos, la mujer que hasta el momento está identificada como la que posiblemente fue la que colocó el explosivo en la tumba de Ramón Falcón, en el mausoleo de Ramón Falcón, no se mató de milagro. Sí, pero más allá de eso, la sensibilidad está muy alta y de hecho por eso no hubo una movilización importante hoy. En el Senado está mucho más, más claro el panorama en cuanto al poroteo, como se dice, cómo se va a votar, pero también porque se viene el G20, se va a movilizar ahí sí una buena parte de las organizaciones sociales y en esto de dos explosivos, recordábamos, más temprano hubo un supuesto explosivo ahí en la casa del juez Claudio Bonadío, después se conocerán más detalles, pero también en el cementerio de la Recoleta y te decía, Iván, la sensibilidad está mucho más alta en la previa de esta reunión que se va a dar en la Ciudad de Buenos Aires, se va a dar en Costa Salguero, que van a venir los 20 líderes políticos más importantes del mundo y que no vienen solos, vienen con toda, más allá de sus equipos, sus comitivas, con todo un equipo de inteligencia y de seguridad, tratando de ver cómo estos eventos no pasen o no alteren nada de la seguridad de ese evento. Sí, uno podría decir también que debe estar a la altura el gobierno argentino para evitar que este tipo de cuestiones se lleven adelante en virtud del protagonismo que han tomado en los últimos tiempos, concretamente el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la licenciada Patricia Bullrich Luro de Pueyrredón. Lo cierto es que lo que vimos, como bien decías vos, Darío, hoy en las plazas de los dos congresos, nada tuvo que ver con lo que pasó en aquel momento en diputados. Es más, de hecho, algunas de las organizaciones que a lo mejor estaban más vehementes o más beligerantes cuando se discutió en la Cámara Baja, esta vez eran las que estaban tratando de contener a los encapuchados, de hacerles, como se llama en estos casos, de hacerles un vacío y de que no cometan ninguna de las tropelías que estaban dispuestos a cometer. Como decimos siempre, si son 4 o 5, si los están filmando y si están rompiendo las baldosas, bueno, debería ser bastante sencillo captarlos, capturarlos y que paguen la sanción que tengan que pagar. Veremos si ocurrió esto, veremos si agarraron al voleo finalmente o no. Lo cierto es que lo importante está ocurriendo acá adentro, se va a votar el presupuesto, pero como te decía antes, el interés o la atención pasaba por los representantes en Consejo de la Magistratura y a esta altura de la noche te podría decir que Miguel Pichetto y con mucha probabilidad Adi Turres de Capellín y la santiagueña se conviertan mañana en los candidatos, en los representantes institucionales del Senado de la Nación en el Consejo de la Magistratura y así evitarían que el oficialismo tenga los 2/3, la mayoría automática para poder sancionar, para poder echar o para poder nombrar a cualquier juez de la Nación. Iván, hablamos mucho de varios senadores, sobre todo de la oposición, pero ¿qué movimiento hubo alrededor de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué se espera? Va a ser la tercera de las últimas en hablar. El último es Naidenov, antes Pichetto, antes ella. ¿Cuál es el movimiento alrededor de la expresidenta? Bueno, hoy lo que ocurrió, tal vez lo más emblemático, o si querés plantearlo en esta semana, tuvo que ver con la incorporación al interbloque, te diría, de José Alperovich y de Beatriz Mirkin. En el entorno, o en la jefatura de bloque Argentina Federal, decían, nadie lo iba a tener Alperovich si se iba, pero ¿por qué no se fue cerca de Navidad y no cuando tenemos que definir los consejeros? Bueno, suma así dos aliados, la expresidenta del bloque de Unidad Ciudadana o ese interbloque que se va a conformar, y hoy hay que ver si efectivamente, porque primero lo dijo, después en off había algunos cuestionamientos, si Pino Solana finalmente va también a formar parte de ese interbloque. Lo cierto es que desde que llegó Cristina Kirchner al Senado no ha hecho otra cosa, alguno dirá más cuantioso o menos cuantioso, pero que incorporar senadores a su bloque, que juntar más voluntades, y estuvo muy cerca de capitalizar esa
¿cómo decirlo? No sé si decirle estampida, pero sí esa fisura que se había generado en Argentina Federal. Y todo esto, como preguntabas vos antes, y yo creo que muy bien orientado, tiene que ver y se edifica sobre los escenarios preelectorales de cara al año que viene, que las primeras elecciones comienzan, algunos pasos comienzan en febrero. Es decir, ya en el segundo mes del año empezamos a tener, o si no son cierres de listas, febrero, marzo empiezan los movimientos ya en algunas provincias, y bueno, y ahí la configuración de las fuerzas locales van a tener que ver mucho con la configuración de las fuerzas nacionales. Me acuerdo cuando hace un año me decías, el año que viene va a ser del Congreso, va a ser de ahí, bueno, hiciste estas buenas coberturas en lo de ley de leyes, pero también desde todo el canal estuvo siendo una buena cobertura en el Congreso, perdón, porque fue donde se dio el gran partido. A partir del año que viene cambia mucho el escenario. El Congreso no va a ser la cancha. No, yo creo que acá el año que viene vas a poder andar en bicicleta sin chocarte a nadie. Dicho con toda la sorna del caso, va a tener mucha menos actividad que este año por una cuestión elemental que es ninguno va a querer arriesgar demasiado, ni del oficialismo fundamentalmente, y tampoco de la oposición. A lo mejor me equivoco y es atípico lo que ocurra el año que viene, pero no me imagino al gobierno tratando de impulsar una reforma laboral en año electoral, tampoco me imagino tratando de discutir la comisión revisora de una nueva reforma previsional. Claro. Creo que los grandes temas se han tocado este año y lo que ya no se toque este año, incluso el desafuero de Cristina Kirchner aquí en la Cámara Alta, que es algo que pidió, que va a pedir la administración Cambiemos, a la que yo no le veo mucho futuro, me refiero a la sesión por el desafuero de Cristina Kirchner, culmina con las representaciones institucionales 2020. De este año. Exactamente. Bien, Iván. Muchas gracias por estar ahí y bueno, obviamente vamos a ver qué es lo que pasa en el debate por la ley de leyes. Un placer. Bien, volvemos al piso. Estoy con un amigo y una amiga de la casa y aparte que saben muchísimo de economía. Les tiro ahí sobre la mesa una frase de mi amigo Pedro Rosenblatt, el cadete, que decía: el gobierno cuando estaba en la oposición decía que no iba a ajustar y después ajustó y ahora dice que va a ajustar. Dice, por ahí no ajustan, les gusta más mentir que ajustar. En términos de, bueno, obviamente es humor. Pero ¿hay margen para que un 2019 no sea tan malo económicamente como dice el propio gobierno y el FMI? Julia Estrada, Fernando Alonso, no lo fue, claro, son tan amigos de la casa. Arranco, ya que Fer me mira. A ver, yo lo primero que hay que decir es que antes de que se vote este presupuesto hubo una readecuación, estoy siendo sutil, sofisticada, del plan acordado con el Fondo Monetario Internacional, en donde se agregó plata, no mucha, pero se agregaron unos 7.000 millones de dólares a ese acuerdo de 50.000 millones de dólares y se modificó el calendario de pagos. ¿Por qué empiezo por este lado? Porque vos estás diciendo, ¿hay margen para que no se ajuste tanto en 2019? Bueno, hay más plata para el gobierno de Cambiemos en 2019 en lo que tiene que ver con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, un sector de la oposición dice, el FMI le financia la campaña a Cambiemos. No sé si están así, pero de alguna manera hay una holgura en materia de financiamiento externo que yo creo que les permite relajarse un poco. Tenemos una placa ahora, después si la vamos preparando, Rodo. No, pero ahora la vemos que tiene que ver con eso, sí, Juli. No, de cualquier manera lo que yo quería decir, digo, el ajuste no es solo en el marco de lo que se vote hoy, en realidad mañana, 15 de noviembre, sino que viene siendo. Yo mostraba más temprano con Iván, con Luciana Rubisca en el diario, algunos datos de subejecución del presupuesto 2018, que claro, uno medio que la subejecución transcurre mientras estamos hablando, ¿no? Y en realidad vos tenés el presupuesto 2018 que se votó, pero que no se cumple, entonces el ajuste en el marco de la votación del 2019 ya está existiendo. Concretamente, yo doy el dato de los jardines infantiles, la financiación de infraestructura para construcción de jardines infantiles, que fue parte del discurso de campaña de Mauricio Macri. 5.945 millones de pesos se votaron a esta misma altura del año, pero el año pasado. ¿Cuánto se viene ejecutando? 1.413 millones de pesos, es decir, muy poco. ¿Y cuánto se va a votar si se vota mañana a la madrugada el presupuesto? 2.528 millones de pesos, es decir, bajan en 2019, pero ya se están subejecutando. Y vamos viendo, antes de Fer, así también te muestro lo que es, nos mostraban desde el Instituto Germán Abdala, el vencimiento o lo que hay que pagar de deuda de acá a los próximos años. Y si se fijan, en 2020, 2021, o sea, la gestión que viene va a tener una verdadera pesada herencia, como le dicen los economistas acá del Instituto Germán Abdala.
Bueno, solamente para que vean lo abultado que es, por ejemplo, en 2022, 2023, últimos años de la próxima gestión, que puede ser incluso de este presidente. Fer, ¿vos lo ves un 2019 muy distinto a lo que plantea el propio gobierno? Te lo voy a dividir en 3 partes. Sí. Primero, la parte estadística. El año que viene van a tener la posibilidad de mostrar números positivos. Los números de 2018 son tan malos que cualquier pequeño rebote en 2019 le va a permitir mostrar algún nivel de reactivación. Y por eso la apuesta que apunta el 2019 de algún crecimiento, aunque el promedio sea una recesión de 1.6 como está previsto. Eso es el lado estadístico. El ajuste va a seguir, pero va a seguir por el lado de las provincias y los municipios. El gran cambio de este presupuesto no es el recorte de gasto, no es solo el recorte de gasto, sino la transferencia de servicios a las provincias y a los municipios, obligándolos a hacer un ajuste tan grande como el que supuestamente hace la Nación. Por lo tanto, todos los servicios que